La apologética ejerce la defensa de la fe de acuerdo a situaciones que se suscitan en cada momento, por lo que estudiar su historia nos permite entender sus raíces y sus necesidades. En esta ocasión estudiaremos la segunda etapa de la historia de la apologética denominada la patrística, y toma su nombre de los personajes que la conforman, quienes son denominados los padres de la Iglesia del medievo temprano. Este es el periodo que registra el desarrollo de la apologética más amplio debido a la proliferación de las herejías comenzadas en el primer siglo, por lo que los primeros padres también se les conoce como los apologistas. Por esta misma razón es que en este periodo se suscitan los concilios más significativos y con ellos surgen los credos de la Iglesia, los cuales tienen un fundamento apologético. El periodo patrístico cubre un aproximado del siglo II al siglo V. Este periodo inicia con la muerte de los apóstoles y todo lo que ello pudo significar para una iglesia que vive en medio de una persecución en la cual sus líderes, quienes habían sido testigos oculares de la vida de Jesús, no solo ya no se encontraban entre ellos, sino que habían sido martirizados por el imperio. Si bien en el periodo de la iglesia primitiva descrita en el libro de los Hechos, la persecución fue mayormente judía, a partir del segundo siglo los cristianos fueron víctimas del capricho y la antipatía de emperadores que buscaban desesperadamente popularidad en una nación interesada solo en el pan y el circo. Es así que hombres como Trajano, como Decio, Valeriano, Domiciano o Diocleciano y muchos otros martirizaron a cristianos que no quisieron reconocerles y adorarles como dioses. Aunque se pudiera pensar que con la conversión en el año 312 del emperador Constantino y con ello no solo la aceptación del cristianismo, sino su oficialización como iglesia, las cosas serían mucho mejor, la realidad es que la iglesia ahora estaba más sujeta al imperio, siendo esta un mero instrumento del Estado. Otra situación que produjo la conversión de Constantino fue el establecimiento de una nueva capital en la región de Turquía llamada Constantinopla. Este hecho, sumado a la ambición de familiares soberanos y miembros del Senado por gobernar el imperio, incrementará la corrupción política y social, desatando traiciones, asesinatos e injusticias que comenzarán a debilitar la nación romana. Durante esta etapa, aparecieron escritos con temas de fe, de los cuales se dudaba su autenticidad, como el caso de la Epístola de Bernabé, el Pastor de Hermas, la Didaye o el Apocalipsis de Pedro, lo que llevará a establecer el canon de las Escrituras. Los movimientos heréticos infiltrados en las iglesias comenzaron a distorsionar las verdades fundamentales de la fe, sobre todo en el tema de la divinidad o la personalidad de la Trinidad. Por esta razón surgieron concilios donde los temas eran confrontados y de los cuales se buscaba establecer una decisión reflejada mayormente en la redacción de un credo. Es así que se llevan a cabo concilios importantes como el de Nicea, que lucha contra el arrianismo y del cual surge el credo niceno, que servirá también para el concilio de Constantinopla y el de Éfeso. El concilio de Calcedonia defendió la perfecta humanidad y divinidad de Jesucristo y estableció la Declaración de Calcedonia. El concilio de Cartago estableció el canon de las escrituras que conforman el Nuevo Testamento como actualmente lo conocemos. Pero la corrupción no solo se dio en el ámbito político del Imperio Romano. Al formar parte del Estado como religión oficial, la Iglesia también abrazó el objetivo de puestos de poder en la figura de un sumo pontífice denominado Papa. De este modo, muchos integrantes del clero decidieron establecerse en lugares apartados llamados monasterios, para escapar de la ritualidad político-religiosa bajo un argumento ascetista de castigar a la carne evitando sus placeres. Los iniciadores de este movimiento son Antonio Abad o Antonio Magno, Basilio de Cesarea, Atanasio de Alejandría y Benito de Nurcia, de quien surgirá la primera de las órdenes católicas, los benedictinos. Para el año 386, Roma vivió un doble conflicto. Por un lado, guerras civiles entre grupos de corte conservador que buscaban regresar a los tiempos gloriosos de Julio César con un gobierno militar que otorgara poder al ejército, contra otro grupo que pretendía un gobierno democrático que buscaba empoderar al Senado.
Esto produjo debilidades territoriales importantes. Por otro lado, las fronteras del imperio fueron amenazadas por invasiones de pueblos germánicos denominados godos, considerados como bárbaros, los cuales, aprovechando la debilidad interna, invadieron el territorio realizando continuos saqueos. La estocada final se dio cuando Odoacro derrota a Rómulo Augusto y toma la ciudad de Rávena, que para ese entonces era la capital del imperio. Esto afectó a la Iglesia, puesto que el pueblo conquistado, lejos de aceptar su responsabilidad en el declive a causa de una soberbia nacional y de la ambición por el poder, buscó culpables responsabilizando al cristianismo, el cual consideraron el motivo del debilitamiento del imperio una vez que Constantino lo instituyó como religión oficial y atribuyendo a los primeros cristianos la razón de la corrupción de líderes religiosos junto con líderes políticos. Entre las principales corrientes que el periodo patrístico enfrentó podemos identificar al levionismo, movimiento que comenzó en la región de Palestina y buscó reconectar al judaísmo con el cristianismo, insistiendo en la obediencia a la ley de Moisés para alcanzar la salvación. Afirmaban que Jesús solo alcanzó la divinidad hasta que fue bautizado conforme a la ley de Moisés, por lo cual rechazaban toda escritura proveniente de gentiles como las epístolas de Pablo y abrazaron la versión hebrea del Evangelio de Mateo. El ascetismo es una ideología proveniente de los pueblos orientales que buscaba negar la individualidad, ya que consideraba funciones corporales como el hambre, el sueño o el sexo como placeres negativos. El ascetismo parte de la nada como la realidad y será fundamento para movimientos religiosos de corte nihilista, es decir, movimientos que buscan respuestas en la nada o en el vacío. Esta corriente llegará al pensamiento helenista con impactos ontológicos en figuras como Parménides y su concepto del ser y el devenir, o del mismo Platón y su idea de la alteridad. Es así que surge un grupo denominado los docetistas, de herencia ascetista, para quienes la materia es mala y por esta razón Jesús no pudo tener cuerpo humano. Por lo tanto, el Jesús que los apóstoles vieron era solo aparente y sus sufrimientos no fueron reales. Ellos solo reconocieron el Evangelio de Marcos por ser el más breve en la descripción de la pasión de Cristo, ya que según ellos, el Espíritu Santo le abandonó en su muerte simbólica en la cruz. De este grupo surgen dos corrientes heréticas importantes como son los marcionistas y los monofisitas. Marción de Sinope afirmaba que el Dios del Antiguo Testamento no podía ser el mismo Dios del Nuevo Testamento, puesto que el primero era malo y severo, mientras que el segundo era bueno y misericordioso, rechazando toda escritura veterotestamentaria. Es así que abrazaron el Evangelio de Lucas por su tendencia gentil. Montano de Frigia afirmaba que él era el Espíritu Santo, por lo que el objetivo de la Iglesia era desarrollar los dones espectaculares, ya que Cristo regresaría a su Iglesia en la región de Frigia. Mani de Persia retomó el dualismo de los gnósticos y afirmó que solo es posible conocer la luz de Cristo mediante la razón de sus enseñanzas, ya que los apóstoles habían corrompido dichas enseñanzas del Maestro. Otro gnóstico fue Valentín, quien afirmó que no solo los apóstoles, sino toda la escritura está corrompida, por lo que solo el conocimiento es capaz de liberar sus enseñanzas. El monarquianismo es considerado la primer forma de unitarismo. Pablo de Samosata negó la Trinidad y la deidad de Cristo, de quien afirmó fue hijo de Dios solo por adopción. Cristo junto con el Espíritu Santo son solo modos de existencia de Dios y por lo tanto Cristo y el Espíritu Santo son solo nombres de un único Dios. Pelayo negaba el concepto de pecado original, afirmando que cada hombre es un agente moral, el cual puede elegir pecar o no, y con ello ser salvo o no. Donato, obispo de Cartago, afirmó que la salvación solo era posible a través de los sacramentos, los cuales eran ofrecidos solo por la verdadera Iglesia, y por esa razón los apóstatas debían ser separados de la Iglesia. Entre las principales figuras del periodo patrístico
debemos considerar a Tasiano, quien escribió su discurso a los griegos, denunciando a la filosofía griega como pagana, y fue autor de la versión más antigua de la Armonía de los 4 Evangelios, conocida como el Diatésaron. Justino Mártir, quien dirigió su apología al emperador romano Tito Aurelio, defendiendo la moralidad cristiana frente a la inmoralidad de éste y de sus hijos, fue decapitado. Contemporáneo de Justino fue Tertuliano, quien se desempeñó como abogado y, aunque fue montanista, presentó defensa ante los gnósticos. Tertuliano fue conocido popularmente como el gladiador de la palabra. También escribió contra los gnósticos y su emanatismo Ireneo, obispo de Lyon, en su obra Contra las herejías, enfrentando también al dualismo marcionista. Ireneo estableció el canon de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Clemente, el cual no debe ser confundido con Clemente de Roma, sino Clemente de Alejandría, enfrentó a los escépticos, quienes afirmaban que Dios no castiga. Clemente explicó que las malas pasiones deben ser extirpadas del alma, por lo que la disciplina de Dios es la mejor cirugía para ello. Orígenes de Alejandría enfrentó a Celso, quien defendía el politeísmo griego. Aunque Orígenes aplicó la filosofía griega en su método de interpretación alegórico de las escrituras, es considerado el padre de la teología sistemática. Otro ministro de Alejandría fue Atanasio, quien escribió su discurso contra los griegos y su discurso sobre la encarnación del Verbo para defender su humanidad frente a los arrianos. Juan de Antioquía, famoso por su elocuencia, era apodado Crisóstomo, que significa boca de oro. Él denunció la corrupción del clero. Quizá la figura más significativa de este periodo es, sin lugar a duda, Agustín de Hipona. Conocido como el campeón de la verdad, enfrentó a donatistas, arrianos, maniqueos y pelagianos, bajo el argumento del origen del tiempo. Dios, quien era antes del tiempo, hizo los tiempos, por lo tanto, no hubo tiempo sin tiempo. Enfrentó tanto problemas internos como los donatistas que apoyaban la salvación en los sacramentos y problemas externos como la acusación a los cristianos por la caída del Imperio Romano. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que si quieres aprender más sobre este y otros temas, puedes seguirnos en nuestra página web www.torrefuerte.org/edc. O puedes también compartirnos todas tus sugerencias e inquietudes al correo edc@torrefuerteib.org. También puedes ver este y otros videos en el canal de la Escuela de Desarrollo Cristiano Torrefuerte a través de YouTube, o puedes observar más contenidos como estudios, devocionales o predicaciones en nuestro canal Torrefuerte en Vivo en YouTube. Que Dios te bendiga.